a ponerlo en oración. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabecita. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar, de podernos alimentar tu palabra, Señor. Como cantábamos en esta alabanza, Señor, necesitamos cambiar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de tu palabra. Y gracias, Padre, por esta palabra que tienes preparado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que sea de bendición y edificación para nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus benditas manos en este momento a nuestro hermano, el pastor Luis, Señor, que va a ser el encargado de llevar tu palabra el día de hoy, Señor. Dale palabra tuya, Señor, que seas tú quien a través de él nos hable en este momento, Señor. Y Padre, quita toda distracción que podamos tener en este momento, Padre. Y Padre, que todo sea para tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. ¿Se escucha, verdad? Sí se escucha. Parece que soy yo el que no escucha. Ahí sí, ahí se escucha. Ahí ya me volvió un poco el audio. Les saludo a todo el nombre del Señor. Qué bueno poder verles, adorar juntos a nuestro Señor. Antes de entrar al mensaje de esta mañana, el mensaje de esta mañana va a estar enfocado en la importancia que tiene tener una buena conciencia. La importancia que tiene tener una mente saludable, una mente sana. ¿Ya? Y la Escritura nos habla mucho sobre esto. El apóstol Pablo siempre hablaba de renovar nuestros pensamientos, renovar vuestra mente, nuestra forma de pensar, porque en la medida que renovamos nuestra manera de pensar, también vamos a renovar, ¿qué cosa? Lo que nosotros hacemos, hablamos y pensamos. Y es muy interesante eso. Entonces, pero antes de entrar al mensaje, les quiero comentar que el próximo sábado, 15 de julio, está organizado por la iglesia un taller, un seminario, como ustedes quieran llamar, una conferencia para la familia. Están todos invitados, porque es para la familia. Casados, solteros, esposa, esposo, hijos, nietos, todos están invitados porque la familia son todos, ¿ya? Y de alguna manera yo cuando era soltero, mi hermano mayor se casó. Siendo soltero también muchas veces hablé con mi hermano algunas cosas, algunos principios bíblicos, y por eso es importante que la iglesia se capacite. Si los matrimonios solamente entendieran el esposo y la esposa, los roles, cómo Dios diseñó, creo que no habrían tantos divorcios. Y hoy día es una pena porque más del 50% de los matrimonios cristianos hoy día se divorcian. Usted dice, ¿cómo puede ser? Bueno, esas son nuestras realidades. Por eso es bueno también hablar la importancia que tiene tener una buena conciencia, una buena salud mental. Y eso está alineado también con nuestras convicciones, con lo que usted cree, ¿ya? Con una conciencia bien informada. Como les decía el domingo pasado, la familia nace en el corazón de Dios, Dios la diseña, Dios diseña cómo va a operar esta familia, cómo se van a relacionar esta familia, ¿ya? Y de alguna manera les comentaba y les decía rápidamente que de alguna manera Dios creó una familia que es visible, porque si no podemos amar una familia que es visible, si el esposo no es capaz de amar a su esposa que está visible ahí, y la esposa no es capaz de amar a su esposo que es visible, o los padres no saben amar a sus hijos, no saben disciplinarlos, no saben instruirlos, estando ahí visible, ¿cómo vamos a amar a un Dios que es invisible? No podemos amar, ¿cierto? A un Dios que es invisible si no aprendemos primero a amar lo que Él nos ha dejado como visible, para nosotros enfocar todo nuestro amor en ellos y no que ellos se enfoquen en nosotros, ¿ya? Entonces, le invitamos a todos, vamos a comenzar a las 10 de la mañana con un desayuno de 10 a 11. Es bueno también que compartamos, así uno aprovecha a hablar un poco. Hay muchos de ustedes que yo no los conozco, no sé nada de ustedes. Me gustaría saber quiénes son. Me imagino que a ustedes también les gustaría hacerme un par de preguntas. Yo soy chileno,
Clarita, mi esposa, llevamos ya varios meses, vamos a cumplir en octubre, cumplimos 2 años en México, estábamos en Panamá, 9 años, estuvimos también abajo con los pingüinos ahí en la Antártida, tuvimos 9 años ahí también. Entonces, y es bueno ir conociéndonos, ¿ya? Y eso es lo que nos invita también las Escrituras, porque también es parte de una buena conciencia, de una buena salud mental. Así que le invitamos a todos, ¿ya? Para que puedan sumarse, ¿ya? Se inscriban. Va a haber un desayuno, el desayuno es gratis, vamos a tratar de tener algo chileno, a lo mejor, no sé, no estoy claro todavía, no quiero comprometerme porque dependo de otros chilenos. Pero ahí estamos, ¿vale? Muy bien. Estas últimas 2 semanas, para mi esposa y para mí han sido un poco tristes. Nosotros cuando estuvimos en Punta Arenas, compartimos mucho con una familia, la familia de un misionero que se llama Carlos Carrera, ¿ya? Y él era misionero en Puerto Natales, un lugar muy aislado, muy austral, más austral de la ciudad donde nosotros vivíamos. Estábamos como a 250 kilómetros y me tocaba mucho interactuar con él porque como estaba a cargo de las iglesias a nivel de asociación, de la Asociación Bautista Austral, entonces me tocaba mucho intercambiar y él llegaba a nuestro hogar. Cuando iba a las reuniones a Punta Arenas, él llegaba a nuestro hogar. A nosotros muchas veces en Punta Arenas es una ciudad tan tranquila que con mi esposa a veces por salir apurado con los niños, muchas veces se nos quedó la puerta abierta y llegaba Carlos, encontraba la puerta abierta, entraba y cuando llegamos ya tenía él el almuerzo hecho. Entonces decía, no, ¿y cómo entraste? No, estaba la puerta abierta de par en par. Entonces, él es un misionero, hermanos, un hombre de Dios, que también me inspiró mucho porque él hizo cosas con su esposa, con su familia, que nunca he visto en un hombre de Dios, en un misionero hacer, ¿ya? No se las puedo contar ahora porque no es el tema. Y su esposa tuvo un cáncer uterino, y gracias a Dios sanó. Y solamente hace unas 4 semanas, claro, y más o menos, ¿no? 4 semanas nos enteramos de que este cáncer a nuestra hermana Paola había regresado. Y en 2 semanas avanzó tanto que se ramificó al pulmón. Y hace unos días atrás estuve hablando con Carlos y le decía, Carlos, nosotros somos hombres de Dios que hablamos sobre la esperanza, sobre la fe. Y al día siguiente de esa conversación me llega un WhatsApp, falleció. Al día siguiente. Y eso nos ha llegado y hemos hablado sobre todo a Clary porque ella tenía una mayor comunicación con nuestra hermana Paola, con sus hijos. Y hace unos días hablaba con Carlos y él estaba estaba destrozado. Y tuvimos la oportunidad de conversar y él me decía, ¿sabes qué? Son en estos momentos cuando uno dice, quizás la pude haber abrazado un poco más, quizás le pude haber llevado más flores, quizás pude haber hecho más por ella. Y los hijos igual, quizás podíamos haber abrazado, me comentaba que los hijos le transmitían a él, pudimos haber abrazado más a la mamá. Y es doloroso, hermanos, porque se le fue la compañera de su vida, ¿ya? Y se están ahí acomodando, la iglesia ha sido un gran apoyo, los hermanos han estado ahí, la familia de la fe, y bueno, y eso es cierto. A veces cuando perdemos a quienes amamos es cuando dijimos a lo mejor debía haber hecho esto, a lo mejor no debía haber hecho estas cosas. Y por eso es importante siempre tener una muy buena conciencia, ¿ya? Mi madre siempre decía que uno siempre debía estar en paz con Dios y con nuestro prójimo, ¿ya? Es un buen dicho. Lo han escuchado, ¿verdad? Siempre hay que estar en paz. Hay un dicho que dice que hay que estar siempre en paz con Dios y con el diablo. Ese es un mal dicho, ¿ya? Yo no puedo estar en paz con el diablo, ¿ya?
pero sí con mi prójimo, ¿ya? Y por eso es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos y cada uno de nosotros podamos entender, porque así la Escritura lo habla, de tener una muy buena conciencia, de tener una salud mental buena, ¿ya? El pastor el domingo pasado predicaba sobre perdón. El perdón es parte de tener una buena salud mental, ¿ya? Porque si no, usted se victimiza, ¿ya? Se pone como al lado de una víctima. Y eso no es bueno, eso no es lo que Dios espera de usted, ¿ya? Él espera que nosotros tengamos una conciencia sana, una conciencia limpia, para que podamos, digamos, también vivir. ¿Sabe usted que al día de hoy 15 millones de mexicanos están diagnosticados con problemas mentales, con trastornos mentales? 15 millones. ¿Ya? Esos son los que están diagnosticados, ¿ya? Y los trastornos mentales, una conciencia que no es buena, genera trastornos mentales, pero también trastornos emocionales, ¿ya? Hoy día hay una nueva generación que son más emocionales que racionales, ¿ya? Usted le dice cualquier cosita y explotan, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante, y las Escrituras nos hablan de esto, nos ponen las alertas sobre esto. Voy a invitarle que puedan buscar en su Biblia, voy a usar este pasaje como referencia, allí en Primera de Pedro, la carta de Pedro, ¿ya? O epístola. Epístola significa carta, ¿verdad? Esta es una carta que escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ojalá cada uno de ustedes se puedan dar el tiempo de leer esta primera epístola. Tiene 2 epístolas el apóstol Pedro, ¿ya? ¿Y sabe cuántos capítulos tiene esta primera epístola? 5 capítulos. 5. Solamente 5 capítulos. ¿Cuántos han leído completo la epístola de Pedro? Hay varios, ¿cierto? Y es muy interesante porque el apóstol Pedro dirigió esta carta a los miembros de las iglesias que estaban en 5 provincias, que eran provincias romanas que estaban allí en Asia Menor, ¿ya? Por la historia nosotros sabemos que el emperador Nerón, ¿cierto? Él quemó la ciudad, que él quería hacer algo nuevo, pero para poder hacer algo nuevo usted tiene que eliminar lo que está, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser criaturas nuevas si no eliminamos quiénes somos. Si no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a seguir siendo lo mismo. Bueno, el emperador Nerón quemó la ciudad y todo el pueblo se abocó a culparlo. ¿Y qué es lo que hizo el emperador cuando vio que esto se le estaba complicando? ¿A quién culpó? A los cristianos. Y los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos, hermanos. Y él cuando escribe esta carta, él escribe esta carta a todos los que estaban expatriados, a todos aquella iglesia que estaba en estas 5 provincias de Asia Menor, aquellos que estaban en aquel lugar que se llamaba Babilonia, por ejemplo, también era parte, lo que hoy día es Turquía, ¿ya? En la época actual Turquía era lo que antiguamente era la Babilonia, ¿ya? Y él escribe esta carta a todos ellos con propósitos, con fines, porque estaban sufriendo, hermanos, estaban siendo perseguidos. Los cristianos a quien el apóstol Pedro escribe esta carta estaban siendo acusados como criminales, eran ridiculizados por el Señor, por ser cristianos, eran ofendidos, ¿ya? Y es por eso que el apóstol Pedro en la primera carta, si bien comienza a hablar a estas personas sobre cómo vivir la vida cuando estamos en aflicción, en persecución, él también los anima a cómo debe vivirse la vida, ¿ya? Entonces voy a invitarle a que los que se puedan colocar en pie, hay algunos que no se pueden poner en pie, hay algunos que están cansados, se quedan sentados,
Vamos a leer 1 de Pedro 3, de los versículos del 8 al 17. El apóstol Pedro, antes de entrar a estos versículos, él está dando algunas instrucciones a la familia. Habla sobre cómo deben comportarse los criados, habla sobre cómo debe comportarse la esposa con el esposo, habla sobre cómo debe comportarse la esposa con el esposo. Pero finalmente, en el versículo 8, él llega a una conclusión. Y por eso que él parte diciendo, finalmente, ¿ya? Y cuando él hace esta conclusión, él ya no le está hablando a la esposa, ya no le está hablando al esposo, ya no le está hablando al criado, sino que le está hablando a todos los creyentes, ¿ya? ¿Y quién es integrada a la iglesia? Esposa, esposo, hijos, criados. Entonces, le está hablando ahora sí a todos los creyentes. Y dice, y vamos a leerlo juntos, sigan su Biblia, y fíjense que lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí aplica a los creyentes, y si los creyentes solamente practicáramos una parte nomás de lo que el apóstol Pedro está instruyendo, si lo practicáramos creo que tendríamos una iglesia distinta. Si la familia solamente practicara lo que el apóstol Pedro, usted va a leer en su Biblia, lo practicara, quiero decirle que tendrían familias distintas. Creo que no habrían divorcio, ¿ya? Así que le invito a que leamos juntos y vaya pausadamente, vaya viendo, vaya escuchando lo que Dios reveló a través de este apóstol, a través de este pasaje. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, por eso digo que es para la iglesia, porque en la iglesia nos amamos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, y aquí es donde Dios nos desafía, sino por el contrario dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida, el que quiere tener una buena vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor de vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que os calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis, mejor es que mueran haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Tomen asiento. Es clarito el versículo, ¿no? ¿Cierto que sí? Si nosotros, cuando aquí habla la Escritura de ser, es como hay otras traducciones que dicen, practiquen estas cosas, tengan todo un mismo sentir en la familia, en la iglesia, sean compasivos,
Ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amigables, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. La Escritura siempre nos desafía como creyentes. Y aquí yo encuentro un gran desafío que siempre tengo que estar bendiciendo. No importa si me hacen mal, yo voy a bendecir, porque fui llamado para heredar bendición. Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta carta para fortalecer y alentar la vida de las familias cristianas que estaban pasando pruebas difíciles, que estaban siendo probados en su fe. Usted lo puede ver en 1 de Pedro 1:7, por eso digo, le invito a que lean este tema. Para prepararlos para las pruebas que la misma Escritura en el capítulo 4 habla sobre las pruebas de fuego. Muchos de estos hombres, por seguir a Cristo, habían sido desheredados por sus familias. Algunos eran acusados como criminales. De otros se burlaban por la causa de Cristo. Algunos sufrían solamente por ser creyentes. El mensaje del apóstol Pedro también nos enseña y le enseñaba a ellos y nos enseña a nosotros a cómo nosotros debemos reaccionar frente a la persecución. Yo le quiero decir que hoy día sí hay persecución hacia los creyentes. Y eso usted lo puede encontrar en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 19 al 23, 1 de Pedro 3, versículos 14 y 15, 1 de Pedro 4, versículo 13. Yo no puedo leer todos los 5 capítulos, pero sí les pido que usted lo pueda leer. Entonces, él escribe esta carta para enseñar a cómo debieran reaccionar, a cómo debieran vivir la vida frente a estas pruebas, a estas persecuciones que estamos describiendo. Es por eso que él les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les fuera a acontecer. Entonces, hermano, el propósito de esta carta que fue enviada por el apóstol Pedro fue enseñarle a los cristianos y enseñarnos a nosotros como cristianos en cómo debemos vivir una vida victoriosa en medio de las hostilidades, en medio de persecuciones y en medio de todas las aflicciones que puedan llegar a nuestra vida. Cómo vivir una vida victoriosa cuando estamos sufriendo. Pero ¿cómo podemos vivir esa vida victoriosa que aún estando sufriendo, estando en aflicción, no perdemos la esperanza, no vivimos vidas sin amargura, sino que confiados en el Señor mientras esperamos su segunda venida y siempre manteniendo, pero siempre manteniendo una buena conciencia que nos dará una buena salud mental y también una buena salud emocional? Como les decía, hoy día hay 15 millones de mexicanos diagnosticados con trastornos mentales. ¿Y esto por qué? Porque el Dios que nos creó, junto con crearnos, Él nos dio ciertas instrucciones. Y Él nos dijo que debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y lo segundo que nos dijo es que debíamos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Y como la iglesia o como las personas no aman a Dios y tampoco aman a su prójimo, entonces empiezan a tener problemas, hay consecuencias. El autor de la vida así lo determinó. Estas personas estaban sufriendo, estas personas estaban siendo perseguidas, estas personas estaban siendo llevadas a los tribunales, estas personas estaban siendo llevadas a las cárceles, eran azotados, eran golpeados, eran escupidos. Y aún así el apóstol Pedro le dice a estas personas, sean compasivos, ámense fraternalmente, ama a tu prójimo. Es decir, como que el apóstol Pedro le dice que la manera de tener una vida victoriosa es que aún estando en medio del sufrimiento, no pienses en ti, no te enfoques en ti, no colocas el centro en ti, sino que colócalo en Dios y en ¿quién más? Y en tu prójimo. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que le está diciendo. Imagínese, usted está sufriendo y viene alguien y le dice, sí, ¿sabes qué? Para que tú puedas tener una salud emocional, mental,
enfócate en tu prójimo, no en ti. El tema es que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros nos afligimos, ¿en quién pensamos? ¿Dónde ponemos el foco? En nosotros mismos. Y el que diseñó la vida dijo que nuestro foco siempre debía estar en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos alcanza el sufrimiento? ¿Cómo reacciona usted cuando lo alcanza el sufrimiento? La mayoría de nosotros reaccionamos como si fuera algo extraño que los cristianos sufran. ¿O cómo reacciona usted cuando alguien le causa un mal? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le causa un mal? ¿Con misericordia? ¿Con bondad? ¿Usted ora por aquel que le causó el mal? Porque de eso está hablando el apóstol Pedro. Eso es lo que tenemos que practicar. Si lo ofendieron, ¿usted ora por esa persona? ¿Usted lo bendice? Si usted tiene un vecino conflictivo, usted le lleva una torta, le lleva un pastel, le invita a tomar un café, lo invita a su hogar. Porque de eso está hablando el apóstol Pedro. De cómo se deben confrontar las aflicciones, las pruebas, los sufrimientos con una vida victoriosa, donde tengamos siempre una buena salud mental. Yo en el último tiempo, yo siempre he tenido una vida muy sana. Y en el último tiempo, ustedes han sido testigos, estuve 5 o 6 meses con el problema del pie, después me caí en la ducha, me partí la cabeza, me han pasado un montón de cosas. El Señor Jesucristo dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando nos pasan cosas? Cuando debiéramos estar con tanta paz, como dice Pedro, que los ojos del Señor están sobre los que los honran. Y sus oídos están atentos ¿a qué? A sus oraciones. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Y Él como Señor, como buen pastor, Él se ocupa de estas situaciones. Pero a veces nos llega una aflicción, un problema, y es como que si nos llegara algo extraño. El Señor nos anticipó que en este mundo imperfecto, íbamos a tener aflicciones. Pero Él también dice, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Estos textos que acabamos de leer de esta carta de Pedro, como les digo, espero que puedan ustedes leer. Son solamente 5 capítulos, les va a fortalecer mucho su vida. Si usted no entiende algo, pregúntele al pastor. Si usted no entiende algo, también me puede preguntar. Y con gusto le aclararemos. Estos textos, de alguna manera, nos llaman. Pero junto con hacer un llamado, también nos plantea el Señor un desafío. Y ese desafío es que cada uno de nosotros debe tener siempre una buena conciencia. Y para poder tener una buena conciencia, ¿qué es lo primero que debemos saber? ¿Qué es la conciencia? ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué es la conciencia? A veces decimos, no, este es súper inconsciente. No sabemos ni siquiera qué significa la conciencia. Permítame decirle que la conciencia, del punto de vista o una definición bíblica, la conciencia es el conocimiento moral, la conciencia es el conocimiento moral que Dios ha puesto en el corazón, en el interior de cada hombre y cada mujer. La conciencia es el conocimiento moral que Dios ha puesto en cada hombre y en cada mujer. Ustedes saben que la ley de Dios, ¿a quién fue dada? ¿A qué pueblo? A Israel, a los hebreos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, y voy a sustentar lo que acabo de decir bíblicamente. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y le dice, aún los gentiles,
aún los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran judíos, los que no eran hebreos, los que no eran cristianos, como bien dice por ahí. ¿Cierto? Quienes, dice, no cuentan con la ley escrita de Dios, pero muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca, pero nunca la hayan escuchado. Dice en el versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo? La ley fue entregada al pueblo hebreo. Pero esto que ni siquiera la han escuchado, su conciencia, aquella conciencia moral que Dios pone en el corazón de cada hombre y mujer, ellos por instinto los acusa o les afirma lo que están haciendo bien. ¿Ya? Todos nosotros tenemos una conciencia. ¿Ya? Algunos la tienen más informada, otros más desinformada, ¿cierto? Pero todos tenemos conciencia. Por lo tanto, no podemos decir, no, parece que no tiene conciencia. No, todos tenemos una conciencia. Lo que pasa es que a veces las conciencias están mal informadas. ¿Ya? Pero todos tenemos una conciencia. Muchos de ustedes llegaron al cristianismo, a aceptar a Jesucristo, ¿cierto? Como su Señor y Salvador antes de escuchar cualquier palabra de la Escritura, ¿no? ¿Cierto? Algunos a lo mejor no habían escuchado nunca la Escritura, pero por ejemplo yo les pregunto, antes que ustedes llegaran al conocimiento de las Escrituras, de lo que Dios estableció, ¿podían entender que matar a otro ser humano era algo malo? ¿Sí? ¿Podían entender que quitarle el bien a otro era algo malo? ¿Y eso cómo lo saben? ¿Cómo lo sabían? Porque Dios puso una conciencia moral en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe. La conciencia, hermanos, se define, ahora voy a ir a la parte de la ciencia, como aquella parte de la psiquis humana que le va a provocar angustia mental y sentimiento de culpa cuando violentamos el conocimiento moral que tenemos en nuestro interior. Fíjense lo que dice la definición, que es parte de la psique, que es parte de nuestra mente humana, que va a provocar angustia mental y sentimientos de culpa cuando nosotros violentamos el conocimiento moral que tenemos en nuestro interior o en nuestro corazón, como dicen las Escrituras. O, dice la conciencia, también son sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras palabras están están alineados con nuestro sistema de valores, de nuestros valores. ¿Se entiende la definición, verdad? Dice que provoca angustia o culpa cuando usted violenta los valores morales que están en su corazón. ¿Ya? Ustedes cuando mienten, todos mentimos. Algunos le colocan mentira piadosa, pero todos mentimos. ¿O no? Les pregunto, ¿ustedes no se sienten mal cuando le mentían a su mamá? ¿O no? ¿O nunca le han mentido a su mamá, a su papá? ¿Nunca les mintieron? Voy a salir con esta persona y salían con otra. ¿Ah? O voy aquí, pero iban para otro lado. Nunca hicieron eso, porque eso son mentiras. ¿Ah? Eso es mentira, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? Mal, ¿verdad? Yo muchas veces ocultaba cosas a mi mamá. Varias veces le falsifiqué la firma cuando me citaban del colegio. Sí, es verdad. El problema es que después me confesaba con ella. Claro, me llegaba una que no quisiera que ustedes la vivieran, pero liberaba mi conciencia. Cuando ustedes confiesan, ¿les trae paz o no? ¿Sí o no? Cuando ustedes
hermanos violentan su conciencia con los valores morales que están en su conciencia, les va a producir culpa. Les va a producir trastornos mentales. Por eso Jesucristo dijo que la verdad los hará libres. Ahora, la palabra griega que utiliza la Escritura en este pasaje que habla sobre tener una buena, la palabra conciencia, en todas las referencias que tenemos del Nuevo Testamento, se utiliza la palabra, no es fácil de leer, hermano, se utiliza la palabra seunetisis, ¿ya? Y que significa conocimiento moral o conciencia moral. Cuando usted habla de conocimiento moral o conciencia moral, usted está hablando de la conciencia, ¿ya? Por lo tanto, la conciencia es una capacidad dada por ¿quién? ¿Por Dios o por el diablo? Por Dios. Es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de su autoevaluación. Para que se autoevalúen si lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están hablando, ¿está bien o está mal? Por eso Dios nos dio una conciencia. ¿Se recuerdan ustedes en el pasaje cuando le llevan a Jesucristo una mujer que la pillaron en un acto de adulterio? ¿Se recuerdan? Y Jesucristo, cuando van y le dice, oye, porque la ley dice que al pillarse debe morir apedreada esta mujer. La verdad que la ley dice que ambos tenían que morir apedreados. Ambos. Pero solamente ¿a quién llevaron? A la mujer, ¿verdad? Y Jesucristo, conociendo que ahí había otra intención, Él les dice lo siguiente: el que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Cuando ellos oyeron esta verdad, se fue directo ¿a dónde? A su conciencia, a la conciencia de cada uno. ¿Y qué pasó? Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿se da cuenta? Lo dice la Escritura, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven, y quedó solo finalmente Jesús y la mujer que estaba allí en medio. ¿Pueden notar? Dice, acusados, ¿por qué? Por su conciencia. Los trastornos mentales vienen porque tenemos una conciencia, hermano. ¿Ya? Que cuando violentamos los valores morales establecidos por Dios, nos van a producir trastornos emocionales, mentales y enfermedades mentales. Por eso es que debemos tener una buena conciencia. Es más, el pasaje en su Biblia que acabamos de leer, creo que lleva por título ahí arribita, una buena conciencia. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis mentalmente reprobados. Está hablando de la conciencia. La conciencia nos permite a cada uno de nosotros autoevaluarnos. El apóstol Pablo, hay pasajes en el cual él se refiere a su propia conciencia. Él dice que él tiene una conciencia que es buena y que tiene una conciencia sin ofensa. En Hechos capítulo 23, versículo 1, Hechos capítulo 23, versículo 1, yo hermano siempre soy muy bíblico, uso mucho la Escritura, así que siempre si pueden anotar para que lo repasen en sus casas y ustedes pueden decirme, ¿sabe que aquí se equivocó? Bueno, Hechos 23, 1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué significa? Que ha vivido de acuerdo a los valores establecidos por Dios. En Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que decía el apóstol Pablo.
En 2 de Timoteo, escribiéndole Pablo a este joven pastor Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de quien sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Eso es una buena conciencia. Tenemos una buena conciencia no cuando nos focalizamos en nosotros, sino cuando nos focalizamos en nuestro prójimo. Aquí cada domingo se publica la lista de los enfermos. ¿Cuántos oran por ellos realmente? ¿Oró por ellos? Porque eso es tener una buena conciencia. O nos focalizamos tanto en nosotros que no tenemos tiempo para orar por otros. Nuestra hermana Loli que está hospitalizada. Nuestro hermano Jonathan que está en otro país. Oramos por su seguridad. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de reunirme con Jonathan hace 2 semanas en Costa Rica. Está bien, le mando sus cariños, sus saludos. Eso es tener una buena conciencia. No cuando te focalizas en ti, sino cuando te focalizas en tu prójimo. El apóstol Pablo, examinando y evaluando sus propias palabras, él evaluando sus propias acciones, sus propios hechos, sus propios pensamientos, encontró que tenía una buena y limpia conciencia, tanto con Dios como también con los hombres. ¿Y por qué? Porque los valores morales, todos los valores del apóstol Pablo, todo el estándar de valores morales estaban alineados con los valores estándar establecidos por Dios, y esas eran sus convicciones. Pero si no conocemos cuáles son los valores que Dios ha establecido, ¿cómo vamos a tener una buena conciencia? Hoy día seguimos lo que se denominan los psicólogos, psiquiatras, seguimos una conciencia colectiva. Si este lo hace, yo también lo hago. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una conciencia desinformada de los valores que Dios ha establecido. La conciencia del apóstol Pablo mostraba la integridad que él tenía en su corazón. Es por eso, hermanos, que el Nuevo Testamento nos presenta que otra definición de la conciencia es como que la conciencia es testigo hacia algo, ¿ya? Pablo dice que los gentiles tienen conciencia que testimonian la presencia de la ley de Dios escrita en sus corazones, porque ellos, sin conocer la ley, ellos actuaban o hacían como si lo que la ley establecía, ¿ya? Pero también tenemos otras referencias en el Nuevo Testamento, y aquí es donde me quiero detener un poquito más y quiero que pongan su atención. Cuando hablamos de la conciencia, tenemos otras referencias bíblicas en el Nuevo Testamento y que nos habla de una conciencia que está cauterizada. ¿Conocen el término cauterizado? ¿Cierto? El Nuevo Testamento, la Escritura nos presenta una conciencia que no es sensible, sino que es insensible, como si hubiese sido cauterizada con un fierro caliente, ¿verdad? Cauterizar es cuando, ustedes han visto en las películas, yo lo he visto en vivo, cuando a los animales se les marca, ¿cierto? Eso es cauterizar, ¿verdad? Es como algo caliente. Usted pues le toca ahí, no sienten nada porque está cauterizado, ¿verdad? Se pierde, ya es una zona insensible. Y la Biblia nos dice que hay hombres y mujeres que tienen una conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Dice que hoy día mucha gente sigue a muchos teleevangelistas que estos hombres tienen su mente cauterizada y que los llevan al error.
Es por eso que tenemos distintos tipos de teología. La teología de la prosperidad, la teología de la salvación universal. A eso se refiere el apóstol Pablo. Dice, porque engañando y teniendo doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Hermanos, si la conciencia está cauterizada, que literalmente, como le he dicho, significa que está quemada, entonces se ha vuelto una conciencia insensible. Y esta conciencia, cuando se transforma en una conciencia insensible, no funciona correctamente. Es como que el tejido espiritual de cicatrización entorpece todo el sentido de reconocer el bien y diferenciarlo del mal. Hoy hay muchos, pero muchos que dicen ser cristianos y, por ejemplo, apoyan algunas tendencias como ley de aborto y otras más, y que de alguna manera han caído en una conciencia colectiva mal informada, mal instruida, de acuerdo a los valores de Dios. Yo le quiero decir que yo he conversado con cristianos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y están a favor del aborto. Yo he hablado con cristianos que están a favor de la eutanasia. He hablado con pastores, con líderes. Y de alguna manera son conciencias que están mal informadas. Si usted no conoce las Escrituras, ¿cómo va a poder autoevaluarse? ¿Cómo va a poder autoevaluar si lo que está haciendo, pensando, hablando es correcto? ¿Con qué se compara? ¿Con una conciencia colectiva? Porque si todo el mundo robara, permítame colocar un ejemplo, si todo el mundo robara, para mí robar es algo no malo, porque adquiere una conciencia colectiva. ¿Saben ustedes que antes el divorcio era sancionado penalmente? O sea, no el divorcio, sino el adulterio, ¿cierto? Era sancionado penalmente, ¿no? Creo que en México también estaba dentro del Código Penal, se sancionaba al adúltero o adúltera. Pero ya como eran muchos los que lo practicaban, entró la conciencia selectiva, la conciencia colectiva. Hoy día a nadie se sanciona. Antes socialmente un hombre que adulteraba, que engañaba a su mujer, a su esposa, era cuestionado, era de alguna manera era avergonzado por la comunidad. Hoy día aparecen hombres, aparecen cada año con distintas mujeres y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque hemos adquirido una conciencia colectiva como que ya no es malo. Yo con mi esposa ya tenemos 35 años de matrimonio. Y cuando hablo con algún amigo me dice, Luis, ¿cuántos años llevas tú de matrimonio? 35. ¿Y sabe cuál es la pregunta? Yo lo he dicho esto. ¿Sabe cuál es la pregunta que uno espera? La siguiente pregunta es ¿cómo lo has hecho, verdad? Que es una pregunta natural que debiera venir, ¿o no? ¿Cómo lo has hecho? Pero ¿sabe cuál es la pregunta que siempre me hacen? Pero espérate, Luis, ¿me estáis diciendo que ya hay 35 años casados con la misma mujer? ¿O ya hay 35 años casados con distintas mujeres? Porque quiero decirle que la conciencia está tan cauterizada que han entrado distintos pensamientos. Hoy día ya no se habla del amor entre un hombre y una mujer, se habla del poliamor, ahora son varias parejas que se aman y viven en comunidades. Una conciencia cauterizada. ¿Hasta cuándo dijo Dios que estableció el matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Mi esposa tiene una versión más ampliada, hermano. Dice que es por toda la vida eterna. Así que es un poquito más ampliada. ¿Qué pasa con esas conciencias? Esas conciencias están mal instruidas. No sé qué Biblia han leído. No sé qué escritura, no sé a quién han escuchado. Pero son conciencias mal instruidas. Una conciencia cauterizada es una conciencia que es endurecida y que ya no siente nada. Le da lo mismo si deja a los hijos, abandona a los hijos. ¿Sabe? El gran problema que tiene la sociedad en Panamá, voy a hablar de la sociedad en Panamá porque la conocemos, es que todos los hombres
que son de tendencia afroantillano, que tienen esa descendencia, tienen hijos con 5, 6 o 7 mujeres. Y a todos los abandonan. Y usted les pregunta y te hablan como si fuera algo tan normal. Como si fuera algo, ni siquiera se arrugan, ¿o no, Clary? No, nada. ¿Por qué? Porque es una conciencia cauterizada, quemada, una conciencia endurecida, una conciencia que ya no siente nada. Es por eso que debemos examinar nuestra conciencia. Si tengo un hermano enfermo, si tengo un hermano que está pasando necesidad y a mí ni siquiera me mueve para un lado, entonces tengo un serio problema con mi conciencia, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Si sé que hay alguien que está enfermo, ya no lo puedo visitar, pero ni siquiera oro por él, entonces tengo que examinar mi conciencia. Algo no está funcionando bien. O me estoy enfocando mucho en mí. O estoy enfocándome todo lo estoy enfocando en mí. Permítame decirle que el hombre o la mujer con una conciencia cauterizada ya no escucha a Dios. Y puede pecar engañándose a sí mismo pensando que todo está bien, como que si su alma no pasara nada. Es totalmente insensible y sin compasión. Esta la Biblia nos habla que en los finales tiempos la conciencia de los hombres sería cauterizada. Y eso traería trastornos mentales, emocionales, espirituales, de todo tipo de consecuencias. Si no, vaya a su Biblia, vaya a 2 de Timoteo capítulo 3. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiéndole al joven pastor, dice, también debes saber esto. 2 de Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hijos desobedientes a los padres, hijos ingratos, hijos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero se negarán la eficacia de ello. A estos, ¿qué tenemos que hacer? Evítalos. A estos, evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, estos que pusieron su serpiente ahí, ¿verdad? Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, de conciencia, fíjese, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue los de aquellos. Es fuerte, ¿no? Les pregunto, ¿es parte de la sociedad que hoy día vivimos, no? Entonces vivimos hoy día una sociedad con una conciencia que está cauterizada, que no siente, que son crueles. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 1 dice, pues habiendo estos conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracia a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su conciencia se envaneció y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de semejanza, de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y tantas otras cosas que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que estaba ahí en Roma. Y si usted sigue leyendo, versículo 28, dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una conciencia reprobada. Por eso es que hay tantos trastornos mentales, por eso es que hay 15 millones diagnosticados, todavía falta todo. Vamos a hacer aquí en la iglesia un examen para ver cómo está su conciencia. ¿Ah? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer
cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿De qué está hablando ahí? De la conciencia, de la mente. Mentes reprobadas. ¿Por qué? Porque están totalmente lejanas de Dios, de los principios, valores, morales de Dios. Como cristianos, hermanos, hermanas, debemos mantener nuestra conciencia siempre clara. Siempre debemos mantener una conciencia limpia. Y esa conciencia limpia se va a mantener así mientras tengamos nuestras vidas alineadas en obediencia a Dios y mantengamos una relación con Dios. Hermanos, el cristianismo no es una relación entre nosotros, eso es fruto del cristianismo. El cristianismo es relacional, pero es una relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces usted ora? ¿Cuántas veces usted escudriña la Escritura? ¿Cuántas veces lee la Escritura? Se sienta, dice, este va a ser el tiempo. Las redes sociales nos tienen tan invadidos que ya ni siquiera tenemos tiempo para reflexionar. Si no están en el WhatsApp, están en el Facebook, si no están en el Instagram, si no están trabajando, ¿cuándo la mente, cuándo usted se dedica un tiempo para autoevaluarse? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener una buena conciencia? Aplicando y practicando lo que dicen las Escrituras, pues. Renovando nuestra forma de pensar, renovando nuestro corazón. Recién cantábamos el coro de introducción al mensaje, ¿cómo es que decía? ¿Cierto? Renuévame. Porque todo nuestro ser, nosotros necesitamos de Dios. ¿Cómo vamos a tener una buena conciencia? Pues practicando lo que el Señor nos enseña, renovando, ablandando nuestros corazones continuamente para que la voluntad sea la voluntad de Dios la que se entrone en nosotros y no sea nuestra voluntad. Cuando Jesucristo enseña a orar dice, hágase tu voluntad. Pero quiero decirle que nosotros somos porfiados. Nosotros siempre vamos a querer imponer nuestra voluntad. Por lo que decía el pastor, porque somos orgullosos, porque luchamos contra todas estas cosas. Miren, ¿cómo lo vamos a hacer? El apóstol Pablo escribiendo a una iglesia, dice, ¿cierto? Escribiéndole a estos cristianos que estaban expatriados, dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivo, amándolos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Te hicieron mal, no devuelva otro mal. Permítame decirle que dos desaciertos no hacen un acierto. Si alguien le hizo un mal, ese es un desacierto. Pero si usted le hace lo mismo, ese es otro desacierto. Yo le quiero decir que dos desaciertos no van a ser un acierto. Las dos cosas son malas. Es por eso que tenemos que evaluarnos. Fíjese lo que nos dice. Al contrario, dice, sean misericordiosos, sean amigables, no devuelvan mal por mal. Si un hermano lo invita a comer y la comida está salada, no cuando usted lo invite le va a echar alta sal para que sienta lo que usted sintió, no. Al contrario, pregúntele cómo está la sal, si necesita más. ¿O no? Bueno, yo espero irlos conociendo. Llevo harto tiempo en México. Todavía no los conozco. No he conocido sus mesas. Hermanos, dice, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, sino por el contrario. Y aquí está el gran desafío para ustedes impuesto por Dios. Bendigan, siempre estén bendiciendo.
¿Sabe por qué? Porque ustedes fueron llamados para heredar bendición. Ustedes siempre tienen que estar bendiciendo y no maldiciendo. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua. Antes de hablar, piense primero lo que va a decir. ¿Ya? Refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. ¿Es tan difícil eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza que nos lleva hacia el otro lado. Esa es la lucha que tenemos diariamente. Vestidos como, ¿qué dice la Escritura? Vestidos como escogidos de Dios, amados, de entrañable misericordia, de entrañable. ¿Sabe lo que significa entrañable? Que viene desde las mismas entrañas, flota hacia arriba la misericordia. Justos, verdaderos. Permítame decirle que una conciencia, una buena conciencia también, podemos nosotros falsificar una buena conciencia. El amor, en la Biblia nos llama a amar verdaderamente y a ser verdadero siempre, a no engañar. Usted puede engañar a alguien haciéndolo pensar que lo ama o no. ¿Sí? Sino ser verdaderos. La conciencia es nuestra capacidad racional, hermanos, amigos. La conciencia que Dios ha puesto en usted es esa capacidad racional interna que da testimonio de su sistema de valores. Hace algunas décadas atrás, cuando yo era niño, veía unos dibujos animados, no sé si ustedes lo vieron, es que de repente alguien tenía que hacer algo y se le aparecía un ángel bueno aquí y un ángel malo aquí. Y era como si fuera la conciencia. Este le decía, no lo haga porque no le va a pasar esto. Este decía, sí, hazlo, que no vaya a disfrutar, le va a pasar chancho y todo el tema, ¿verdad? ¿Lo vieron ustedes o no? ¿Cierto? Se ponía ese temita. De alguna manera, el conflicto que uno tiene interno en su corazón fue personificado de alguna manera como un ángel que representa la buena conciencia y con otro como un diablo que representaba la mala conciencia, la tentación, el pecado, ¿verdad? Este tipo de imágenes, hermanos, de alguna manera dio a la gente una falsa impresión. Porque la conciencia no se trata de eso, se trata siempre de estar instruido, de convicciones claras que uno tiene en su corazón y uno actúa en base a esas convicciones. No es que tengamos una sala interna donde esté un ángel bueno y un ángel malo, sino nuestras propias convicciones. La conciencia no opera como un juez, como un legislador, los cuales son versiones modernas del concepto de conciencia hoy día. El cambio en el sentido bíblico, la conciencia sirve como testimonio de lo que ya nosotros sabemos. Voy a terminar con esto, hermano, ya me han tocado 2 veces la campana. Sí, si no me van a mandar a donde el director. Eso me pasaba en el colegio, espero que no aquí. Cuando nos alineamos, hermano, escuche bien, cuando nosotros alineamos nuestra conciencia, instruida con los valores morales de Dios, entonces siempre vamos a tener una sensación de alivio, de paz. Bienaventurado el hombre o la mujer que no anda en caminos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Porque solamente entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace, no así los malos, dice, ¿verdad? No así los malos, que son como el tamo. El tamo es la paja, que son como la paja. Usted la tira, va para cualquier lado. Nosotros no. ¿Ah? Nosotros debemos esforzarnos, ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser valientes? Para ser conforme a todo lo que las Escrituras dicen. Ahí debemos esforzarnos, en eso debemos ser valientes. Espero a todos los valientes el próximo sábado. Cuando nosotros violentamos los valores de nuestra conciencia, cuando está informada, les va a producir angustia, les va a producir culpabilidad.
se van a sentir como víctimas. Por eso el pastor enseñaba el domingo pasado que debemos perdonar 70 veces 7, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alertas que nos indican cuando algo que hemos hecho está mal. ¿A usted le ha pasado que de repente, y el Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia, pues? ¿Le ha pasado que de repente usted hace algo y de repente como que no se quedó muy cómodo, como que sintió que no estuvo bueno, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no? Esa es su conciencia y usted tiene que escuchar su conciencia si está informada. Nuestra conciencia, si no está informada, entonces no es una conciencia confiable. Hermano, la conciencia no es infalible, la conciencia es falible. A través de los medios de comunicación, a través de distintos medios, le pueden corromper su conciencia. Es por eso que nuestra conciencia siempre tiene que estar revisada a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios. En otro mensaje voy a terminar sobre hablar sobre la conciencia. Una conciencia informada, cuidado, nuestra conciencia puede errar. El doctor Sproul, él decía que nuestra conciencia de repente puede estar tan mal informada que en vez de que tengamos que condenar algo, lo apoyemos. Y en vez de no tener que apoyar algo, lo hagamos. Si no vea el juicio contra Jesús, estaba Jesús y Barrabás, ¿dónde llevó la conciencia a la gente? ¿Hizo una buena elección o no? ¿Cierto? Eligieron a un asesino por sobre un hombre inocente. ¿Se da cuenta? La conciencia no es infalible. Quiero terminar con esto, hermanos, que les quiero enseñar cómo evaluar su conciencia. Filipenses, vayan al capítulo de Filipenses, con esto termino. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8, 9. Lo que la Escritura nos enseña es cómo definir, cómo discernir si tenemos una buena conciencia o si lo que estamos haciendo, pensando o hablando está construido en una buena conciencia que va a traer buenos frutos, va a traer una buena salud mental, una buena salud emocional o lo contrario. ¿Tienen Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9 en su Biblia? Sí, perdón, Filipenses 4, perdón. Filipenses, ¿sí lo tienen? Dice, sí, versículo 8, ¿verdad? 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a ustedes, a mí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, ¿cierto? Y el Dios de paz, ¿qué dice en su Biblia? Cuando usted tenga duda, ¿y por qué le digo que la Escritura nos instruye, nos enseña? Cuando usted tenga dudas sobre lo que está pensando, sobre lo que está haciendo, o sobre lo que va a decir, lo que va usted a hablar, evalúese de esta manera, tomando este pasaje. Pregúntese si lo que usted va a hacer, si lo que usted está pensando, si lo que usted está por hablar, ¿estoy seguro que esto es verdadero? ¿Estoy seguro que esto es algo honesto? ¿Estoy seguro que esto es algo justo? ¿Estoy seguro que esto es algo puro, santo? ¿Estoy seguro que esto es algo amable que traerá buenos frutos? ¿Estoy seguro que esto es de buen nombre? ¿Estoy seguro que en esto hay virtud? ¿Estoy seguro que esto es digno de alabanza para mi Señor? Esas son las preguntas que tiene que hacerse. Si alguien está pensando,
Si se divorcia o no se divorcia de su esposa, yo le quiero decir, pregúntese. Si lo que piensa hacer es verdadero, está alineado con la Escritura, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, va a traer buenos frutos, hay virtud y es digno. Y aquí es donde viene lo más importante. Es digno de alabanza a nuestro Señor. Porque entonces les quiero decir que tendrán una excelente salud mental, emocional y espiritual. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con un enfermo y le decíamos, las batallas no solamente se ganan con los antibióticos o el cuerpo, se ganan aquí primero, hermanos, se ganan en nuestra mente, en una conciencia instruida, en una conciencia que te aporte convicciones que no como el salmista dice, que seamos como la paja, que cualquier cosa nos mueve, sino firme. Una conciencia que está construida en la roca y no en la arena, porque cuando vienen las aflicciones, ¿qué pasó con lo que estaba construido en la roca? Se mantuvo. Pero ¿qué pasó con lo que se construyeron su conciencia? ¿Usted construyó su conciencia en la arena? Se va a ir. El desafío de Dios para usted es que tenga una buena conciencia. Amén. Que el Señor les bendiga.